Hola, somos Familia de Fe Bíblica en el Uruguay y este es tu servidor y amigo Pastor Manuel. Cada viernes estamos teniendo charlas acerca de la visión de Dios y tú puedes ser parte. Si te animas y te gusta esta charla, suscríbete al canal, dale me gusta, compártelo con tus amigos y no te pierdas la próxima charla, siempre cada viernes a las 8 de la noche de Montevideo, Uruguay. Ahora ustedes me dicen ahí si se ve o no. Correcto. Yo voy a ampliarla. ¿Se está viendo la pantalla ahí, compartiéndola? Muy bien. Están viendo un telescopio, ¿verdad? Sí, sí, sí. Perfecto, perfecto, perfecto. Muy bien. La charla sigue hablando acerca de la visión de Dios. Cuando hablamos de visión, no es otra cosa sino poder percibir lo que Dios está haciendo y lo que está por hacer. Ya de por sí, la definición de visión nos habla de que Dios está trabajando, de que Dios está constantemente haciendo algo. Pero nosotros no podemos pensar que el Dios de la palabra, el Dios de la Biblia, el Dios que nos ha llamado a la salvación, es un Dios que se levanta todos los días a ver qué hace. No, lo hemos dicho otras veces. Él no es un Dios que actúa al azar, sin un plan, se levanta bostezando a ver hoy qué hago, a ver qué se me ocurre hacer, o simplemente voy a empezar el día y según vayan ocurriendo cosas, pues entonces le doy cabeza a esto y trato de buscar soluciones. No, el Señor no es así. La palabra de Dios nos revela un Dios que es soberano, que tiene el control de todas las cosas, que tiene un plan, que lo está ejecutando. Jesucristo dijo, mi Padre trabaja y yo trabajo. Así que nunca han dejado de trabajar, siempre están obrando. Por eso es que visión, muchos la definen con esa capacidad que viene de Dios, por supuesto, es algo que es revelado por el Espíritu Santo. La visión de Dios solo la pueden tener aquellos que ya han nacido de nuevo, porque es algo que el Espíritu de Dios le va mostrando a aquellos que son sus hijos, les va haciendo ver justamente lo que Dios está haciendo. Me encanta muchísimo cómo presenta Every Willy en Vida Discipular y también Henry Blackaby en su libro Mi experiencia con Dios. Abundantemente o abundan en gran manera sobre este tema y se puede definir así, es poder percibir lo que Dios está haciendo y lo que está por hacer, por cuanto Dios siempre está obrando. Entonces el tema es este, bueno, yo estoy percibiendo lo que Dios está haciendo o tengo claro lo que Dios está por hacer. Esto es importante porque justamente nos va a permitir tener enfoque, como aparece en la boca ahí del telescopio. Ahora mismo le puse esa palabrita. O sea, cuando uno está desenfocado, ¿cuándo es que usted ve a los cristianos desenfocados? ¿Cuándo es que usted ve una iglesia que no sabe ni para dónde ir? Va de un programa a otro, de un programa a otro, de una agenda a otra, y andan muy desenfocados, muchas. No significa que todo el mundo esté así, pero lamentablemente cuando hay este desenfoque es simplemente porque la iglesia o el Hijo de Dios no sabe exactamente qué es lo que Dios está haciendo o qué es lo que Dios está por hacer. Cuando una iglesia logra tener y percibir claramente qué es lo que Dios está haciendo y qué es lo que está por hacer, entonces la iglesia puede corregir el rumbo. La iglesia de por sí es un organismo vivo, y entonces tiene que moverse según el obrar de Dios, según lo que Dios está haciendo. Por eso creo que es de suma importancia que nosotros, como hijos de Dios, como cristianos, como apasionados por lo que Dios está haciendo y nos ha llamado a tomar participación, que es su obrar constante, la salvación de los perdidos, el extender el reino hacia las naciones, Él sigue obrando en esto. Él sigue cumpliendo su plan y Él sigue todos los días, el Espíritu Santo sigue haciendo su trabajo, Él sigue todos los días, está obrando en muchos corazones, provoca de muchas maneras la necesidad, o sea, el deseo de buscar de Dios, como dice el Salmo 42, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y hay muchas personas que andan sedientas y Dios está provocando todo esto y su Espíritu Santo está obrando en muchos corazones
Y el pueblo de Dios tiene que estar receptivo a esas señales que indican que Dios está obrando, que el Señor está haciendo algo que solo Él puede hacer, que es convencer de pecado, de justicia y de juicio. La iglesia tiene que enfocarse en lo que Dios está haciendo. Cuando lo logre hacer, bueno, va a poderse mover en el obrar de Dios. Así que es de vital importancia poder percibir lo que Dios está haciendo. Por eso creí muy importante hablar de este tema, que muchos los han desarrollado. Yo lo estoy enriqueciendo con otras ideas, pero me encantó y vi que era muy importante que nosotros como iglesia pudiéramos abordar estos tres temas acerca de los tres sueños de Dios. El viernes anterior vimos este primer sueño. Por eso fuimos a la eternidad, luego vimos al Dios que creó los cielos y la tierra. Como final de esa creación, creó al hombre del polvo de la tierra, creó a Eva, por algún tiempo vivieron en inocencia, luego el hombre pecó y como consecuencia del pecado vino la ruptura de la relación con Dios, y desde ese entonces la humanidad por completo, tal como dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero el sueño de Dios era plantar su iglesia, y por eso creó un pueblo para sí, Israel, hizo muchas promesas, muchos pactos, hasta que felizmente vino el Salvador prometido, el Mesías, quien murió en la cruz. Por eso Juan 3:16 nos habla de ese gran amor de Dios. Dios lo demostró, Dios mostró su amor para con nosotros. Así que de tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que el sueño de Dios, que nació en su corazón, en su mente, Dios lo fue ejecutando para edificar su iglesia. Por eso Jesús dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. El primer sueño que está en marcha, porque Jesús plantó su iglesia, pero Él edifica su iglesia. ¿Cuál es la iglesia que Cristo está edificando? Bueno, los apóstoles lo tenían bien claro. Pedro, por ejemplo, dice que la piedra que han desechado los edificadores, hablando del pueblo de Israel, que se creía muy conocedor del obrar de Dios, sin embargo se quedaron ciegos. Hubo un momento en el cual ellos no estaban percibiendo lo que Dios hacía. La salvación, el reino de Dios ya estaba entre ellos con la persona de Dios mismo en Cristo. Jesús dijo, el reino de los cielos entre vosotros está. Sin embargo, ellos que estaban edificando o creían estar edificando, desecharon a la principal piedra. Desecharon a la piedra del ángulo, a Jesucristo. Y de eso Pedro habla, el apóstol. Dice que la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Tomando una analogía acerca de los estilos de construcción donde toda edificación descansaba sobre la piedra angular, porque si no el edificio se iba abajo. Así que nadie podía poner otro fundamento. Sin embargo, aquellos que creían estar edificando habían desechado a la piedra principal, de la cual también el apóstol Pablo nos habla. En 1 Corintios capítulo 3, él dice que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Así que para los apóstoles, para la iglesia, estaba muy clara cuál era el fundamento. Y ahí es sobre ese fundamento se va edificando. Y Cristo dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. ¡Qué maravilla! Hay victoria en la obra de Cristo, pero este es un sueño que aún está por culminarse. Cuando nosotros veíamos el viernes anterior en qué consiste esto que aún está por culminarse, es que aún no están todos aquellos que han de creer, tal como lo dice el mismo apóstol Pedro. Pedro dice, por ejemplo, en 2 de Pedro capítulo 3, dice, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Vamos a admitir a Mercy Rivero desde Argentina. O sea, 2 de Pedro 3:9 nos habla de que la iglesia se está edificando. Estamos en un tiempo donde Dios quiere que todos sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad, porque ese es el anhelo de Dios, ese es el sueño de Cristo. Él plantó su iglesia y la sigue edificando y sigue llamando a la salvación.
Entonces, ese fue el primer sueño. Nosotros lo vimos y vimos el final del Apocalipsis, donde nos habla de que ese sueño de Dios se va a cumplir. Cuando se nos describe lo que ocurrió allí delante del trono, donde estaba el Padre, Dios, en su trono y aquel cordero que había sido inmolado, el cual es Jesucristo, dice que delante de ellos habían de todas las naciones, de todo pueblo, de toda tribu, de todo idioma o lengua, de toda nación. Allí habían personas que representaban a todas las naciones. El sueño de Dios se había cumplido, según nos cuenta Juan, que recibió por revelación. Él vio el cuadro final de ese sueño, pero ese sueño se está ejecutando. Dios aún está ejecutando este sueño y hoy nos hace partícipe. De eso hablábamos el viernes pasado. Hoy vamos a hablar y dijimos que, bueno, que la iglesia que Cristo está edificando, ya nosotros definimos el término eclesía, que son los llamados hacia afuera. Ya abundamos bastante en las escrituras para definir las palabras de Cristo mismo cuando dijo edificaré mi iglesia. Ya dijimos que no era el modelo 1. Cristo no se puso a edificar templos. No, no lo vemos nunca edificando un templo. Ni tan siquiera la iglesia del libro de los Hechos. Ni tan siquiera el apóstol Pablo. Pablo termina, según el libro de los Hechos, en una casa. Y Pablo siempre andaba haciendo viajes misioneros, de un viaje misionero al otro. Y siempre iba de casa en casa. Pero no edificando templos, sino iglesia. Hay que edificar la iglesia. Cristo vino a edificar la iglesia. Y la iglesia son todos aquellos que, después de haberse arrepentido de sus pecados, han recibido a Cristo como el Salvador de sus vidas, creyéndole a Dios que la obra de Cristo es suficiente para salvarles. Entonces, ese día nosotros pasamos de muerte a vida, ocurre una cantidad de beneficios tremendos ese mismo día que recibimos a Jesús como el Salvador de nuestras vidas y venimos a ser de su pueblo, de aquellos que somos llamados para ir afuera y representar su reino en medio de estas tinieblas en las cuales el mundo entero está bajo el príncipe, la potestad del aire, como dice Efesios 2, entre los cuales vivimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, pero la iglesia somos nosotros, esos que hemos sido salvados en la obra redentora y suficiente de Jesucristo. A través de su sangre preciosa fuimos lavados de todos nuestros pecados, limpiados de toda maldad, y ahora somos equipados con la persona del Espíritu Santo para ir y tomar participación en su sueño, edificar su iglesia. Pero la iglesia no es un edificio, sino las personas. Entonces, ese fue el primer sueño. Nosotros hoy vamos a hablar del segundo sueño de Dios. Así que ya refresqué un poquito lo que hemos tratado hasta el día de hoy. Vamos a entrar en este segundo sueño de Dios. Al igual que el anterior, es un sueño que está en ejecución, que está completándose y que se completará, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Así que Él no va a desistir de ninguno de sus sueños. Él los pensó, trazó un plan, los ha ido ejecutando, nos da participación a cada uno de nosotros. Por eso es que afirmamos, tú y yo podemos ser parte. Hay que tomar participación en sus sueños. Si no lo hacemos, nos vamos a perder ese privilegio, porque Dios sí va a llamar y va a seguir llamando y va a seguir llamando. Y todo el que diga, heme aquí, Señor, envíame a mí, entonces tomará participación. Otros se lo perderán. Así que yo espero que tú seas de los que no se lo van a perder y van a tomar participación en los sueños de Dios que están en plena ejecución. Jesús sigue edificando su iglesia y hay un segundo sueño que Él lo está ejecutando y que llegará también a feliz término. Así es profetizado en las Escrituras. Habla, déjenme volverlo a mencionar, habla de que la tierra va a ser llena del conocimiento de la gloria de Dios. Esto suena como que es muy ambicioso esto. ¿Será posible que toda la tierra vaya a ser llena del conocimiento de la gloria de Dios? Me gusta esa frase. Yo no soy pentecostal, no, yo soy bíblico. Y la palabra de Dios me dice en Romanos 3:23 que por causa del pecado que ha pasado a todos los seres humanos, y de igual manera la misma consecuencia del pecado
Dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No hay acceso a tener una relación con Dios a causa del pecado, solo a través de aquel que es el camino, la verdad y la vida. Nadie va a poder ir al Padre sino por Él, por Jesús. Él lo afirma en Juan 14:6. Pero la tierra va a ser llena del conocimiento de la gloria de Dios. ¿Qué es lo que quiere decirnos esto? ¿Qué es ese sueño que Dios está ejecutando y que Él va a lograr que la tierra sea llena del conocimiento de la gloria de Dios? Este es un sueño en ejecución. Y por eso vemos estos dos versículos, por ejemplo, hay dos veces en las Escrituras, sobre todo en el Antiguo Testamento, se profetiza este momento histórico en el cual la tierra va a ser llena de la gloria de Dios. En Isaías 11 se habla de este evento. Allí en Isaías 11 se da un cuadro futuro de cuando Dios establecerá su reino. Los testigos de Jehová son uno de los que se ponen a hablar mucho de todo lo que anteriormente dice en los versículos del 1 al 8. Ellos empiezan a hablar que si el león, que si estará allí al lado de un niño, que si la vaquita, que no, eso no es lo importante. Lo importante es que todo esto va a hacerse realidad porque la tierra va a ser llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren al mar. Usted se ha puesto a ver ahí en la costa, se ha puesto a mirar así el horizonte y mirar el mar. Eso es una de las cosas que yo extraño allá de Cuba. Yo vivía muy cerquita del mar. Bueno, el pastor Pedro y Mercedes vivieron muchos años en el Mariel, cuando iban me acuerdo, en el polaquito aquel que tenían. Si usted ve al pastor Pedro, su estatura es casi 2 metros. No sé si llega a los 2 metros. Y Pedro entraba en aquel autico pequeñito, un polaquito, y ellos recorrían todo aquel lugar predicando la palabra. Pero yo decía que qué lindo, cuando uno le daba la vuelta a la bahía del Mariel y salía por la boca, iba por toda la costa para llegar al municipio Playa, tenías que ir bordeando el mar. Qué maravilla es la vista del mar. Igual cuando uno llegaba ahí al malecón, todos los cubanos tenemos recuerdos muy gratos de esas vistas. Cada vez que yo veo el mar, me acuerdo de esta promesa que Dios dice, que toda la tierra va a ser llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Wow, entonces está hablando de una magnitud de saturación tremenda. Toda la tierra se va a saturar del conocimiento de la gloria de Jehová, así como las aguas saturan todo el mar. Está plenamente saturado el mar de agua. De igual manera la tierra va a ser llena del conocimiento de la gloria de Jehová. Habacuc es el otro que lo dice en el capítulo 2. En el capítulo 2 de Habacuc vemos, al igual que en el Evangelio de Mateo, allí hay muchos ayes. ¿Qué cosas son los ayes? Es cada vez que el profeta y en el Evangelio el propio Cristo decía, ay de los, y sigue diciendo, ay de los, bueno, cada vez que hay un conjunto de lamentos que empieza con esa frase, ay de los que esto, ay de los que esto otro. Bueno, a eso se le llama los ayes. En el capítulo 2 de Habacuc hay muchos ayes. Hay un lamento tras el otro, previniendo, anunciando juicio, anunciando juicio. ¿Sabe por qué vienen todos esos juicios? Porque no va a haber justificación. La tierra va a ser llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren en la mar. Así que no va a haber excusa delante de Dios. No va a haber ningún ser humano que pueda encontrar una excusa. Todos vamos a ser inexcusables delante del trono de Dios, porque la oportunidad va a llegar. La oportunidad para todos va a llegar para que la tierra sea llena del conocimiento de la gloria de Dios. Miren ahora la imagen, vamos a ver si me sale la imagen. Ahí va, me parece. Imagínense usted, toda la tierra va a ser llena del conocimiento de la gloria de Dios, como las aguas cubren el mar. Ahora, una buena pregunta, todo esto suena muy lindo y va a ocurrir, porque Dios es fiel y el Señor va a cumplir su palabra. Si Él dijo, será hecho.
siempre, siempre Dios es fiel. Así que el tercer sueño, que hoy no lo vamos a ver, solo se lo menciono, eso será el próximo viernes. El tercer sueño que veremos es que se va a predicar el evangelio en todas las naciones. Ese es el sueño de Dios también, que está en ejecución. Pero solamente nos vamos a quedar hoy en el segundo sueño. Vamos a abundar un poquito en el segundo sueño, llenar la tierra del conocimiento de la gloria de Jehová, tal como lo dice Habacuc 2:14. Ahora, la pregunta importante aquí sería, ¿cómo y por cuál método es que la tierra va a ser llena del conocimiento de la gloria de Jehová? ¿Qué es lo que Dios determinó como método, como agencia? Bueno, es la iglesia. Volvemos a hablar de nosotros. Jesús habló de su iglesia en Mateo 5:13, comparándola con la sal. El viernes anterior dijimos algunas de esas propiedades. La sal, aunque suena grotesco, la frase, una de las funciones más fuertes que tenía la sal, más allá de conservar los alimentos, porque no existía la refrigeración y todas estas cosas. Yo les mencioné algo, y es que la sal también se usaba donde estaba el estiércol, sí, donde se defecaba, allí se echaba sal, donde estaba esa podedumbre, todo aquello descompuesto, para evitar la corrupción, para evitar que todo aquello se siguiera descomponiendo como tal. Entonces, imagínese usted la iglesia de Jesucristo en medio de un mundo que está en decadencia total, en pérdida de valores, en cada vez más alejamiento de la voluntad de Dios, aunque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Sin embargo, si la iglesia no cumple su gran función para que la tierra sea llena de la gloria, del conocimiento de la gloria de Dios, la iglesia tiene que cumplir su función. Entonces, ¿cómo es que Dios lo va a hacer? Lo va a hacer a través de su iglesia, una iglesia que sabe que existe y que está en medio de este mundo para evitar esa corrupción, para preservar las verdades y la voluntad de Dios, mostrándole a las personas que hay una forma de vivir que es en relación con Dios, y el camino entonces es hacia imitar el carácter de Cristo y vivir en transformación para poder realmente ser restaurada a la imagen de Dios en la vida de cada ser humano, porque el pecado corrompe y va destruyendo y va alejando cada vez más a las personas, pero la iglesia es la sal. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. También Jesús dijo, vosotros sois. Fíjense que siempre habla de identidad, habla de función. Vosotros sois la luz del mundo. ¿Qué sería el mundo sin la luz? Pues nada, permanecería constantemente en tinieblas. Nada se vería, porque la luz lo manifiesta todo. Y Jesús nos dice que nosotros somos la luz del mundo. Cada vez que un cristiano llega a una universidad, a una escuela, a un barrio, cada vez que un cristiano convive en su hogar, en su familia, vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra. Así que una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Tenemos que cumplir esa función. Jesús lo dejó claro y Pedro aprendió muy bien la lección. Por eso él dice en 1 Pedro 2:9, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y dice, ¿para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hay que anunciar. Entonces, ¿cómo va a ser llena la tierra del conocimiento de la gloria de Jehová? El Señor ha escogido un método y es a través de esa iglesia que Él está edificando. Entonces, ¿cuál es el método? Si nosotros vamos nuevamente a lo que la palabra de Dios enseña, vamos a ver el método, porque si nosotros nos ponemos a ver lo que los libros dicen, usted va a encontrar una diversidad de métodos tremendos. Libros de evangelismo, con una diversidad de métodos tremendos, pero Jesús dijo, vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois ese real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis. Ahora,
¿Qué método empleó Jesús? Recordamos, ya vimos en otro momento que Jesús organizó un grupo pequeño, eligió a 12 y dijo la función, dijo para que estuviesen con él y enviarlos a predicar. Ahí lo está viendo en esa foto, en esa imagen. Jesús eligió a 12, número 1, para que estuviesen con él, número 2, para enviarlos a predicar, para que llenaran la tierra del conocimiento de la gloria de Dios y que cada ser humano sea restaurado a la gloria de Dios. Esto significa a una relación íntima con su creador, con quien se enemistaron a causa de sus pecados. Pero Jesús plantó su iglesia, eligió a los 12 y luego los envió a predicar y los mandó de 2 en 2. Teniendo este método claro, es que podemos entender la promesa de Cristo cuando dijo, donde estén 2 o más reunidos en mi nombre, allí yo estoy. Jesús prometió acompañarlos, no enviarlos solos, sino que su presencia iba a estar con cada uno de estos a los cuales él envió de 2 en 2. Ahora, es complementario la idea de a qué los envió. Tendríamos que leer Lucas capítulo 10, versículos del 5 al 7. Dice así la palabra. Este es el momento en que Jesús los mandó a predicar a la misión de los 70. Dice así, en cualquier casa, oiga bien, en cualquier casa, él los mandó de 2 en 2, pero dijo en cualquier casa, no dijo en cualquier templo, no dijo esto, dijo en cualquier casa que, versículo 5, en cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz a vosotros, o paz sea a esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros, o sea, la paz. Y posad en aquella misma casa, comiendo, bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. No os paséis de casa en casa. No solo es una regla de educación, no solo era una regla de educación, no solo fue un consejo del maestro. Aquí hay explícito e implícito la estrategia. Ellos tenían que ir de 2 en 2 y cada vez que llegaran y encontraran ese hombre que se le conoce como el hombre de paz, aquel en el que Dios está orando, aquel que ya está listo, cuando ustedes llegaran de 2 en 2 y en una casa te reciban, quedaos allí, porque Jesús mandó a plantar su iglesia. Lo que Jesús quería era más que un grupo de personas que andan a lo loco por todos los barrios, tocando puerta de puerta en puerta y diciendo el concepto claro del evangelio. Esto es muy bueno hacerlo, pero el método era ir a las casas y donde nos recibieran, nos quedáramos allí. Porque la función de la iglesia, si usted ahora trae a su mente lo que ya aprendimos acerca de qué es la iglesia, dijimos que cuando Cristo dijo en Mateo 16, sobre esta roca edificaré mi iglesia, él estaba hablando, tomando el modelo que para los discípulos era muy clarito el concepto de iglesia. Ellos sabían que desde la época de los griegos, lo dijimos hace un par de viernes atrás, que desde la época de los griegos ya la iglesia existía. Era una metodología que usaban para extender el reino. Luego los romanos lo perfeccionaron. De manera que siempre los romanos mandaban a sus apóstoles, que eran los enviados, representantes de su reino, a las naciones conquistadas, pero para convencerlos de que se hicieran miembros del reino romano. De igual manera, Cristo dijo, edificaré mi iglesia, mi eclesía, o sea, esos que van a ser enviados hacia afuera, para cumplir esta función única, la sal, la luz, ese reino de sacerdote para anunciar, pero el método es importante. Cristo los mandó de 2 en 2, prometió estar con ellos y luego les dijo, donde quiera que te reciban, en esa casa, la palabra griega es oikos, habla de casas literalmente. Entonces vemos a Jesús
yendo a las casas, iba a la casa de Marta, María y Lázaro, no solo por un afecto familiar, es que era el método de Cristo. Jesús iba a las casas y donde los recibían, allí posaba en aquella casa y les transfería los valores del reino. Así que el método tiene que ver mucho con las casas. Por eso es que la iglesia del Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, vemos que se reunían en las casas. Ellos se reunían en las casas, allí partían el pan con alegría y sencillez de corazón y tenían favor con todo el pueblo, porque ellos querían transferir los valores del reino. Ellos querían mostrarles a la comunidad donde vivían que ellos eran representantes de un reino superior, el reino de los cielos, y poderles hablar de cómo llegar a ser miembros del reino de los cielos. Había que llevar un mensaje que Jesús les enseñó y les dejó muy claro: arrepentíos y creed en el evangelio. Y les planteaban allí el mensaje de salvación y les modelaban vida. Y allí plantaban una iglesia, porque donde estuviesen dos o más reunidos, allí está Cristo. Y la iglesia es donde está Cristo. O sea, la iglesia, nunca la iglesia va a ser un grupo de personas donde Jesús no se encuentre. Siempre va a ser donde Cristo está. Y Cristo prometió estar donde estén dos o más reunidos. Así que la misión de Dos en Dos era plantar su iglesia, la iglesia de Cristo. Así que esto es importante en cómo llegar a llenar la tierra del conocimiento de la gloria de Dios. El método parece sencillo, pero se ha abandonado. Hay que ir a las casas, hay que llegar a las casas y desde allí extender el reino de Dios. Lo otro está aquí representado en este diagrama, en este dibujo, Cristo ahí en el centro enviándolos y luego ellos a la vez enviando a otros y yendo a las casas, compartiendo el evangelio, y miren cómo se va llenando la tierra de representantes de su reino y a su vez las personas pueden llegar a tener conocimiento de la gloria de Dios. El método Cristo lo estableció, eligió a los 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Y luego lo ejemplificó, lo modeló, los envió de dos en dos, primero a los 12, luego a los 70. Luego vemos allí cómo el evangelio se llega a mayor número y luego vemos a un apóstol Pablo que siguió ese modelo, iba por todas partes predicando el evangelio y siempre desde las casas. Ahora, hoy en día la iglesia ha mutado muchísimo. Ahí está Yuneisi también sumándose. La iglesia ha mutado muchísimo. Hoy en día se habla de éxito y díganme ustedes, hermanos, si no es así. ¿Cuál es el concepto de iglesia hoy? Hoy las iglesias dicen, el éxito para nosotros es traer personas para acá, es llenar un local, es que hayan cientos de personas concentradas en un edificio. ¿Ven cómo ha mutado el método de la iglesia? Cuando Cristo eligió a los 12, más bien para que estuviesen con él y enviarlos a predicar. Y los mandó de dos en dos. Y los mandó a que donde quiera que le abrieran la puerta de esa casa, que se quedaran allí. Que tuviesen una relación y transfirieran vida y plantaran su iglesia. La iglesia que Cristo está edificando. La iglesia que hoy es la agencia del reino para llenar la tierra del conocimiento de la gloria de Dios. Por eso es que este es un sueño que se está ejecutando. Pero lamentablemente muchas iglesias han mutado su concepto de cuál es el éxito, de cuál es la misión o qué es lo que debemos de estar haciendo. Y entonces se enfocan y se concentran en llamar personas para dentro de un edificio y llamar personas. Entonces el éxito se mide por tantas personas estén sentadas en un edificio, cuando realmente debiéramos medirlo por este otro modelo. Éxito para Jesús eran 100 miembros plantando su iglesia en los hogares. ¿Será esto posible hoy? ¿Podrá ser posible? Pues créanme que va a ser la única manera en que la tierra pueda llegar a ser llena del conocimiento de la gloria de Dios. Ahí Jesús en el centro, enviándonos y nosotros creciendo y multiplicándonos por toda la comunidad en diferentes casas. Qué hermoso sería que en cada casa de nuestra iglesia se consideren
una iglesia y comiencen desde allí a compartir a Cristo con su familia, con sus vecinos, y que cada casa de los miembros de nuestra iglesia, de las personas que asisten a nuestra iglesia, se vean como aquellos plantadores, porque ese es el método bíblico, ese es el método de Cristo, ese es el modelo de éxito. Por eso yo quiero plantar esta iglesia y ayudarla a crecer hacia el modelo bíblico, hacia el modelo en el cual cada miembro considera su casa como un centro de extensión del reino, como un lugar desde donde nosotros vamos a estar edificando vidas y salvando y compartiendo a Cristo y convirtiendo nuestra casa en una iglesia, porque es así, la iglesia somos nosotros y cada uno de nosotros, desde el lugar donde vivimos, tenemos que compartir a Cristo. Entonces, así solamente se va a multiplicar, va a ocurrir esa explosión. Por eso yo estoy constantemente mirando y buscando iglesias que están siguiendo este modelo para retroalimentarnos, para escuchar a esas personas que lo están haciendo, que están replicando el modelo bíblico, que están llevando a cabo esta misión, que están desafiando a sus miembros a que abran las puertas de su casa. Hoy en día no, pero que si las, o sea, tener vida privada, ok, todo eso es cierto, pero nosotros tenemos que enseñarle a las personas de nuestra iglesia que hagan de su casa un centro de extensión del reino, convirtiéndose en pequeños grupos, pueden ser 2 o más, allí el Señor va a estar con ellos, y desde allí se va a estar extendiendo el reino de Dios, y la tierra va a ser llena del conocimiento de la gloria de Dios. Este es el segundo sueño que está en plena ejecución, pero que solo se llegarán a ser partícipes de él las iglesias que sean humildes y entiendan que el modelo se ha alejado mucho del modelo bíblico. Solo va a ser lograda por pastores que entiendan y con humildad digamos, Señor, perdóname, ayúdame a enseñarle a los miembros de mi iglesia que desde cada casa, desde cada hogar, allí pueden compartir a Cristo con sus amigos, vecinos, familiares y seguir extendiendo el reino de Dios. Tenemos que salir de las paredes. Tenemos que enseñar a que la iglesia está en la comunidad, desde el lugar donde vive, compartiendo a Cristo con sus familias, con sus amigos. Ese es el éxito según Jesús. Una iglesia que cada miembro es un plantador, que cada miembro es un plantador. A veces el concepto de plantador es alguien, óigame, que lo queremos pasar por tanto, pulirlo tanto y pulirlo tanto y pulirlo tanto, que se nos pierde el modelo bíblico tan sencillo para Jesús. Los envió de 2 en 2, donde quiera que los recibieran, que allí posaran, o sea, se quedaran allí por algún tiempo y que vivieran allí, que comieran de lo que se les diera allí, porque allí encontraban a un hombre de paz y ahí el Señor plantaba su iglesia, en esa casa. Ese es el modelo bíblico. Es hacia allí, hacia donde nosotros debemos mirar. Esto significa tener la visión de Dios, porque es lo que Dios está haciendo. Justamente es lo que Dios está haciendo. Él está haciendo que la tierra sea llena del conocimiento de la gloria de Él, pero a través de su método, que cada sea un plantador. Entonces, ¿cómo y por cuál método? Nos va quedando bastante claro. ¿Cuál es el modelo actual y cuál es el modelo de Jesús? Ahí le pongo una pequeña columna de información. Miren, los modelos actuales de iglesias son estas iglesias que lo centran todo en sí mismas. Todo lo centran en sí mismas. El modelo actual habla de un enfoque en el mantenimiento de la iglesia. Hablan de la iglesia como si fuera un auto. Hablan de la iglesia como si fuera una casa o un edificio. Y es cierto, hay propiedades que llevan un mantenimiento, pero nosotros no podemos ver eso como la iglesia. Ese sería un modelo distorsionado como el que vimos, un edificio. No, el edificio tiene que ser el centro de entrenamiento, el centro donde nosotros venimos a adorar, venimos a aprender la palabra, venimos a equiparnos, venimos a recibir talleres, cursos, especializaciones, pero para seguir cumpliendo la función allí donde debe ser, en la comunidad. El enfoque no puede ser de la iglesia actual, el modelo es poder mantener un edificio. Eso es un modelo
actual, pero es un modelo distorsionado. También el modelo actual habla de consumir los recursos humanos y financieros en sí misma. ¿Qué hacemos? Tremendos grupos de alabanza, de adoración. Yo sueño con todo eso. Un gran liderazgo, pero es para estar nosotros ahí todo el tiempo hablándonos unos a otros, y los perdidos todos los días mueren miles y miles sin Cristo. Entonces la iglesia, ¿cuándo es que va a enfocar el dinero, los recursos humanos, las personas que Dios le está entregando para cuidar de ellas, para enviarlos a predicar, para que hagan lo mismo que hizo Cristo con sus discípulos? Los llamó para que estuviesen con él, pero mira, a enviarlos a predicar. No hay saturándose y saturándose. Eso es el modelo actual, pero es un modelo bastante distorsionado. Es el resultado de que la iglesia está desenfocada y no tienen la visión de Dios. Yo decía que no tenemos que hablar de una visión mística, ni de una visión excepcional. Es solo mirar a las Escrituras, es solo mirar lo que Cristo nos mostró, es solo mirar lo que Cristo dejó y encargado que se hiciera. Es solo mirar a la iglesia del Nuevo Testamento, lo que ella hacía. Es solo mirar lo que hizo el apóstol Pablo. Es solo mirar lo que Cristo nos muestra que ocurrirá en los últimos tiempos. Toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios. Ese es su sueño. Él lo va a cumplir. Lo va a hacer con iglesias que siguen el modelo de Jesús, como aparece en esta columna amarilla. Son estas iglesias las que están centradas en los perdidos, no tanto en los salvos. Los salvos es para que estén con Cristo y enviarlos a predicar. Y cada uno desde el lugar donde está, compartir a Cristo, hablarles a otros acerca del reino de Dios. Tenemos que centrarnos y enfocarnos en los perdidos. ¿Cuál es el enfoque de la iglesia que sigue el modelo de Jesús? Es un enfoque en la extensión de la iglesia. Nunca queda satisfecha esta iglesia que sigue el modelo de Jesús. Algunos me decían, tú eres demasiado ambicioso. Si todavía tú no tienes una iglesia con un liderazgo, no. Si yo no veo que Cristo haya plantado una iglesia con liderazgo, Jesús eligió a los discípulos para que estuviesen con él y enviarlos a predicar. Entonces eso debe ser el enfoque de toda iglesia bíblica. Un enfoque en la extensión de la iglesia, no en la concentración de la iglesia. Más bien en la extensión de la iglesia. Hay que equiparlos, acompañarlos, adiestrarlos, darle palabra, entrenamiento, acompañamiento, pero para que estén enfocados en los perdidos y en la extensión de la iglesia, para que la iglesia se esté multiplicando en su comunidad a través de grupos pequeños. Tenemos que enfocarnos en la extensión de la iglesia. Y esta iglesia que sigue el modelo de Jesús invierte los recursos humanos, o sea, a todas las personas les dice, tú puedes ser un plantador, tú ahí desde tu casa, en el lugar donde tú estás, tú puedes comenzar a plantar la iglesia, porque plantar, ¿qué cosa es? Cuando Jesús habló de que el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que el sembrador siembra, sí, exactamente, el grano de trigo allí, de mostaza que se siembra, y después viene el malo y siembra la cizaña, está hablando de plantar la semilla. La semilla es el evangelio. Todos podemos ser plantadores. Entonces, la iglesia tiene que enfocar los recursos humanos que tiene. Somos 10, pues los 10 vamos a estar plantando iglesia. Desde nuestras casas vamos a estar compartiendo a Cristo. Vamos a plantar la semilla. ¿Qué semilla? La palabra de Dios, que no vuelve vacía, según Isaías 55, que es una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, la coyuntura, los tuétanos, discierne los pensamientos, las intenciones del corazón, según Hebreos 4:12. Esa es la semilla, la palabra con la cual vamos a ser santificados en su verdad. Entonces, nosotros tenemos que invertir los recursos humanos y financieros. Hay iglesias que si se ponen a evaluar todo lo que gastan en mantener un edificio, se darían cuenta cuántos obreros ellos pudieran comenzar a sostener si dejaran de gastar los recursos que Dios les da en cosas que no tiene que ver nada con la extensión del reino. Entonces el modelo de Jesús es el único que va a ser bendecido y va a ser un instrumento en las manos de Dios para que el sueño de Dios, este segundo sueño de Dios, se haga realidad. Estos son los que van a tomar participación en el sueño de Dios, porque el sueño de Dios sí se va a cumplir. Sí, la tierra va a ser llena del conocimiento de la gloria de Dios.
algunos para juicio eterno y otros para salvación eterna, pero todos oirán. Sí, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? Bueno, la culpa la tenemos mucho de nosotros, porque no les decimos, ustedes han sido salvos, para decirles a los otros que Cristo los llamó de las tinieblas a su luz admirable, y comenzar a orar y ponerse en las manos del Señor y plantar la semilla. ¿Dónde? Ahí en tu casa, en tu trabajo, en tu escuela, en tu barrio, en tu sociedad. Todos podemos ser plantadores de la semilla de la palabra de Dios, del evangelio, y solo así estaremos tomando participación en ese sueño de llenar la tierra del conocimiento de la gloria de Dios, porque se va a cumplir y va a llegar a ser como las aguas que cubren la mar. Van a haber muchos que se van a unir al modelo de Jesús. Yo quiero ser uno de ellos. Por eso es que estamos ahí bien enfocados como iglesia. Eso es las curvas de la Rambla, de la zona costera de Montevideo. Qué lindo, me encanta porque está una foto ahí global y nosotros queremos dar cumplimiento a la tarea que Jesús nos dejó. En Mateo 28 nos dice bien claro lo que hay que hacer. Por tanto, por tanto, mira, ya no es hora de estar escuchando tanto. Esta es hora de salir e ir y hacer discípulos. Y los discípulos son llamados, según Jesús, para estar con él y enviarlos a predicar. Así que una iglesia que hace discípulos es aquella que a los salvos los envía a predicar, porque eso fue lo que hizo Cristo. Entonces, ese es el modelo que Jesús nos mandó a replicar, a hacer una réplica de su modelo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, con esa iglesia es con la que Jesús va a estar. Yo quiero ser de esa iglesia, de la iglesia que hace discípulos, porque una iglesia que hace discípulos hace lo mismo que Cristo hizo, los envía a predicar, los envía a que desde las casas posen allí y desde allí extiendan el reino de Dios y desde allí planten la semilla de la palabra y se plante una iglesia, porque una iglesia es donde hay dos o más reunidos en su nombre. Y el Señor es el que produce el crecimiento cuando se planta la semilla. Él va a producir el crecimiento que solo da Él, pero a través de su método. Él prometió estar con aquellos que hagan esto. Así que debemos de ser de esa iglesia. Por eso, al igual que el libro de los Hechos, vemos allí que Jesús nos mandó, pero nos capacitó. Mandó su persona, la persona de Dios en la persona del Espíritu Santo, para capacitarnos, para poder ser testigos de Él, para que cuando fuésemos de dos en dos y fuésemos a las casas, entonces nosotros pudiéramos ser testigos de Él desde nuestro Jerusalén. Por eso nuestra visión es que desde nuestro actual Jerusalén, Montevideo, Uruguay, desde ahí vamos a extender el reino de Dios hasta tantos lugares Dios nos permita. ¿Con qué método? Con cada miembro plantando la palabra desde sus casas, y en tantas casas nos abran la puerta, allí vamos a posar, allí vamos a compartir la verdad de la palabra, allí vamos a sembrar la palabra y vamos a esperar tal cual Jesús prometió. Al otro día, después que descansemos, después de haber plantado la semilla, el Señor va a producir su crecimiento. El domingo voy a estar hablando de algo parecido a esto, con respecto a la semilla que es plantada y que muere. Pero hoy les recuerdo que existimos para extender el reino de Dios a las naciones desde nuestro actual Jerusalén. Por eso ahí añoro ser parte de ese sueño de Dios. Por eso la meta de cada grupo de conexión nuestro, termino siempre recordándola, para que nos mantengamos enfocados. Cada uno de los grupos de conexión, cada una de esas casas que se abran y que reciban y sean hombres de paz y abran las puertas de su casa para que allí se comience a plantar la semilla del evangelio. Ese es el grupo de conexión. Cada grupo de conexión existe para cumplir esta meta. Cada persona, o sea, conectar a cada persona de cada ciudad al reino de Dios, porque cuando alguien representante del reino de Dios, que es la iglesia, esa sí es la iglesia, esa es la eclesía,
la que fue enviada a esa comunidad que no pertenece al reino de Dios. Entonces, cada vez que salen y llegan y se abre una casa y se empieza a compartir la palabra, nosotros tenemos la meta de conectar a cada persona de cada ciudad al reino de Dios. De esa manera estaremos siendo partícipes del sueño número 2 de Dios, que toda la tierra sea llena del conocimiento de la gloria de Dios, como las aguas cubren la mar. Y la estrategia la tenemos bien clara. Hay que hacer 3 cosas, están en rojito. Establecer los grupos pequeños, crear el ambiente propicio donde Dios produce su crecimiento. Y luego, cuando ya empiece a sobrepasar un número de 10, 12 personas, es hora de multiplicarse. Es hora de multiplicarnos e ir hacia otra casa y comenzar así, de esa manera, por medio de ese proceso, siempre iniciar estableciendo el grupo, crear el ambiente saludable para que crezca con el crecimiento que da Dios. Y una vez que crezca, no queremos llenar casas de muchas personas, queremos rápidamente multiplicar ese grupo pequeño y que siga la misma estrategia, establecerse. Una vez que uno se multiplica, donde se multiplica, allí se establece un nuevo grupo. De igual manera se crea el ambiente saludable para que el crecimiento que da Dios se produzca y luego nuevamente la multiplicación. Y de esa manera, por saturación, toda una comunidad comienza a llenarse del reino de Dios. Entonces, los grupos de conexión familiar por toda la ciudad, llegando a todos, el reino de Dios. Esa es nuestra estrategia. Queremos hacer una réplica del modelo de Jesús. Llegar a todas las ciudades, a todos los lugares donde Dios nos permita llegar. Así que damos gracias a Dios, porque Dios está ejecutando este sueño que nació en su corazón. No es otro sino llenar la tierra del conocimiento de Dios, de la gloria de Jehová. Y lo hermoso, iglesia, lo hermoso, hijo de Dios, lo hermoso, hermano mío, es que tú y yo podemos ser parte. Tú y yo podemos ser unos sembradores, unos plantadores, porque es plantar la semilla. Por eso yo le doy gracias a Dios por estas 3 casas que ya se han abierto, por estas 3 casas donde ya estamos teniendo encuentros con los anfitriones y con los líderes de grupo. Ya la próxima semana, ya el próximo viernes, cuando nos volvamos a ver, vamos a contar la historia del primer grupo de conexión o estos grupos de conexión, pero con participantes. Así que esta es una aventura preciosa en la que Dios nos está llamando a ser partícipes. Todos estamos siendo parte. Yo alabo a Dios y le doy gracias por darme la oportunidad de ser parte. Y tú y yo podemos hacerlo. Así que nosotros confiamos en Él, en el Dios de los recursos, en el Dios que prometió estar con nosotros, en el Dios que nos modeló la estrategia a seguir. Yo le doy gracias a Dios por esto. De esa manera termino la charla de hoy. Gracias a Dios en tiempo récord para mí. Pero voy a dejar de compartir pantalla, así que voy a dejar de compartir pantalla para verle el rostro a todos. Qué maravilla tener a Mercy Rivero por allí, se sumó Eldris, está Mercy también y Pedro por acá, nuevamente se están viendo, ahí está Andrés. No sabía si te habías logrado conectar, Andrés, y qué bueno que estás ahí. Andrés es el otro anfitrión. Yo estoy muy contento porque miren, vamos a tener incluso guías de grupos que se van a bautizar ahora el próximo mes, que es el caso de Pedrito. Ya él es alguien que nació de nuevo, lleva más de un año en la iglesia, pero es en este último año, justo en toda esta época de pandemia, donde Dios ha tocado su corazón y le ha hecho tomar un compromiso bien serio con el obrar de Dios y quiere ser misionero. Entonces, nosotros estamos muy contentos con esa bendición. Ahí está Pedrito, puso un corazoncito y qué bendición. Y estamos para acompañarles en el proceso. Por allá está Andrés, que fue otra sorpresa linda que Dios nos dio, su esposa Lassie, algunos que estuvieron en las reuniones anteriores, viernes atrás, no lo veían a él conectarse, sino a su esposa. Pero yo estoy orando para que Dios me permita conectarme con la cabeza del hogar, porque es el diseño original. No estamos hablando aquí de machismo, estamos hablando de diseño original, donde el hombre tiene una responsabilidad de guiar a su hogar, a su familia,
en la presencia de Dios, hacia los valores del reino y a extender el reino. Entonces, yo me sorprendí porque en estas visitas a casa de Lassie para coordinar todo acerca de la apertura, yo me sentía un poquito incómodo porque íbamos a hablar con Lassie, pero ella no es el hombre de la casa. Entonces, Andrés nos sorprendió con su declaración, no solo después de haber recibido a Jesús como su Salvador, sino que tiene un deseo tremendo de aprender de la palabra de Dios. Y bueno, por esa razón es que agendamos los martes para un entrenamiento, un discipulado extra y prepararle no solo a él, sino al resto de los que ya están listos para bautizarse, que son casi 10 personas que se estarán bautizando Dios mediante ahora en noviembre, porque la razón por la que lo hemos postergado es por el frío. Usted sabe que la temperatura acá en Uruguay, aquí no hay cómo calentar la piscina. El agua es bien fría. Y todavía, ya estamos en plena primavera. No sé, Mercy, por allá. Mercy está mucho más al sur. La veo hoy happy, ¿eh? Más desabrigadita. Pero acá en Uruguay está fresca, aunque está haciendo una temperatura ya de 16 grados, 19 en la tarde, sobre todo al mediodía, pero después rápidamente descienden las temperaturas, es típico de la primavera, y ya en noviembre estaremos en el verano entrando y podremos celebrar nuestros bautismos. Así que doy gracias a Dios porque Andrés, Andy, es uno de ellos y es uno de los anfitriones. Y así que son como 6 o 7 personas las que ya están involucradas, contando también al matrimonio de Chile, el caso de Lester y de Jenny. Jenny es chilena, él es cubano, estuvo entre nosotros y está estudiando en la universidad allá en Chile. Así que damos gracias a Dios por la manera en que Dios está obrando. Le voy a dar la oportunidad primero para que me digan qué les parece este sueño de Dios. A ver, ¿qué les parece este sueño de Dios que hablamos hoy? Si alguien quiere decir algo sobre ese tema, después le voy a dar la oportunidad si quieren hablar algo más. Pero me gustaría ahora que mencionaran algo. ¿Cómo usted se siente al saber que podemos ser parte de ese Bueno, sueño de Dios? Le doy la palabra. yo pido la palabra. Vamos, te la doy, Enrique. Bueno, buenas noches para todos los hermanos, que Dios los bendiga. Y ahora es que yo vengo entendiendo, porque le he prestado mucha atención a lo que el pastor ha estado diciendo todo este tiempo, y es que ahora entiendo que la estrategia, que está muy bien, del pastor Manuel es lo mismo que estaba haciendo Jesucristo, que era plantando la iglesia, ¿no? Y entonces ahora que yo entiendo por qué el hermano Andrés también tiene el interés en aprender, ¿no? Porque realmente el Señor conoce cuáles son los planes de nosotros, que son los mismos de Él, implantar iglesia. Y estoy casi convencido que de ahí viene ese interés que se le ha despertado a Andrés en aprender. Y digo Andrés y me dejo a mí de último, porque yo puedo ser el peor, pero también quiero aprender y para estar entre los mejores, ¿no? Pedrito, que también lo están entrenando, y bueno, si no me entrenan a mí, yo aprendo de lo que le entrenan a Pedrito, pero yo voy en esa de lo que no hay manera, ¿no? Así que, no, pastor, de verdad estoy muy contento porque ya entiendo que plantar iglesias se trata de que es el modelo original de Jesucristo, que lo hizo en el momento en que estaba en vida, ¿no? En la tierra, que sigue, pero bueno, sabe que como persona física, ¿no? Y según como él lo hizo, entonces estoy viendo que la estrategia que usted también tiene y bueno, de mí tiene todo el apoyo incondicional para colaborar en lo que sea y bueno, hasta que yo aprenda para poder plantar iglesia también, ¿no? Mm. No, es que ya tú eres parte, Enrique. Tu casa está Sí, abierta, ya tú eres sí, un anfitrión y de hecho nosotros tenemos personas que nos visitan y son invitados de Enrique. Enrique es un abogado, ahí usted lo ve, él es abogado, tiene su propia empresa en, en el área de siniestros. Él no ha podido homologar su título todavía, pero él es un talentoso en los negocios y realmente Dios lo ha bendecido. Desde Enrique llegó a la vida de nuestra iglesia y a la nuestra en lo particular en esos viajes misioneros que con el auto que teníamos alquilado para hacer Uber, bueno, atrevidamente así nos decidimos a empezar a ir al interior del país. Él no vivía en Montevideo, todavía él vivía en Maldonado, que es
el lugar, como decir, en Cuba, Matanzas, y bueno, es donde se encuentra el balneario más lindo del Uruguay. Al igual que en Matanzas está Varadero, bueno, acá en Maldonado está Punta del Este, que es como decir Varadero, en el cono sur, para Argentina, los brasileros, todos vienen a bañarse acá en Punta del Este. Y él estaba viviendo allá en Maldonado. Empezamos a hacer visitas varias semanas, y fue así que un día a las 10 de la noche, ya Danay, que estaba con el embarazo de Danielito, estábamos muy cansados realmente. Habíamos viajado más de, bueno, como decir, de La Habana a Pinar del Río o de La Habana a Matanzas. O sea, el viaje es largo y ya de noche, trasnochado, y queríamos regresar a Montevideo. Tomaba hora y media más o menos. Y cuando ya yo pensaba que nos íbamos a ir, me dice el anfitrión de la casa donde nos estábamos reuniendo en Maldonado: pastor, yo no quiero que usted se vaya sin que antes visite a un joven, a un cubano que está atravesando por situaciones X, y yo le prometí que cuando usted viniera yo lo iba a llevar hasta allá. Bueno, a tanta insistencia, a mí para esas cosas, para esas, me cuesta decir no. En otras sí digo no fácil, pero en esta, usted quiere agarrarme, propóngame ir a compartir a Cristo a alguien. Usted verá que ahí se nos acaban las baterías. Y así fuimos, nos fuimos. Había un frío que pelaba ese día. Y así en un lugar allí nos vimos en medio de la calle, estuvimos casi una hora hablando con Enrique, allí lloramos, oramos, compartimos la palabra, y Dios tenía preparado a Enrique para traer a Enrique para Montevideo. Una semana después, él no lo sabía, el jefe para quien él trabajaba le propuso venir a trabajar a Montevideo, y desde ese día Enrique es una de las personas que no falta. Él asiste eh, todos los domingos, está ahí, y bueno, Dios está trabajando con su vida. El enemigo ha puesto muchas trampas, pero el Señor es el que tiene el control de todo, de todas las cosas, de todos los miembros de la iglesia. Estamos viviendo muchos procesos preciosos que a través de los cuales Dios va moldeando nuestra vida, y lo está haciendo con la vida de él también, y con la vida de muchos de los que estamos hoy aquí en la sala de Zoom, y damos gracias a Dios por eso. Así que Dios te bendiga, Enrique. Seguimos orando, y Dios tiene grandes cosas con la vida de todos aquellos que se pongan incondicionalmente en sus manos. Así que vamos a darle la oportunidad a Andrés. Andrés, ¿qué te pareció hoy? Tú que eres el anfitrión de la otra casa, del otro grupo de conexión. Sí, no, buenas tardes a todos los hermanos, bendiciones. Me pareció interesante, como decía el hermano Enrique, porque en realidad es importante, o sea, aprender un poco más de la palabra, porque ya que voy a ser parte de esta familia tan inmensa, tengo que aprender, ¿no? O sea, tengo que aprender o sea, las principales, por lo menos la base del entendimiento, tengo que aprenderla, porque en realidad nunca viví esta experiencia, y gracias a Dios la estoy viviendo ahora. Y agradecerle a Dios que me puso en su camino a usted, pastor, para que me pudiera enseñar bastante con respecto a la palabra, y tener por lo menos estas clases así de discipulado los martes, que estoy bien agradecido, y seguir compartiendo con usted las clases. Así ya él aprende un poco más. Tranquilo, que el que comenzó la buena obra en ti la va a perfeccionar. Se llama Jesucristo, y Él está obrando en tu vida. Yo estoy muy contento de lo que Dios está haciendo contigo, con tu esposa, tu niña y con toda tu familia. Así que seguimos orando por Amén. ti y por tu familia. Así que damos gracias a Dios. No Gracias, sé, ahora Señor. si alguien más quiere decir algo o dirigir un saludo a otro de los que estamos acá, lo pueden hacer. Si alguien tiene un motivo de oración, también puede compartirlo en este momento. Si alguien quiere decir alguna palabra o algo, nos puede dirigir un saludo. Pastor Pedro, el micrófono, Mercy, el micrófono del pastor, para que pueda escuchar. Ahí. No, saludamos a todos los hermanos, y principalmente este interés que tienen de aprender. Yo creo que el mejor método es del Señor, no hay otro mejor. Y si el Evangelio creció
en los primeros siglos fue de esa manera. Después fue cuando se fue enquistando un poco. Pero realmente como creció el Evangelio y se expandió de una forma extraordinaria, fue de esta manera. No hay de otra. Lo que pasa es que la sociedad nos ha ido cambiando un poco. Y eso ha sido lo que ha permitido un freno, en cierta manera, a la iglesia. Pero si cada cristiano es un plantador, Amén. estoy seguro que el mundo se puede ganar completamente. Amén. Gracias, pastor. Que Dios los bendiga muchísimo. Esos son de los guerreros que nos sostienen en oración. Todos tus sueños, si luchas los podrás todos.